No sé si empezar a Yelén preguntándote cómo es que obtiene Jair Bolsonaro el 52% de imagen positiva o directamente meternos en tema. Vamos al tema. Y si en el tema no sé si preguntarte que lo cuentes lo que sucedía o que nos cuentes lo que sucedió últimamente. Una realidad muy volátil, podríamos decir, porque si hablábamos hace una hora de esto, la realidad, el escenario político era otro, pero ahora la noticia es que el presidente brasileño Jair Bolsonaro dio marcha atrás con un decreto, que es lo que buscaba, un decreto que fue firmado ayer martes a última hora y que lo que buscaba, lo que decía ese decreto, que también había sido firmado por el ministro de Economía Paulo Guedes, era iniciar o permitir las conversaciones con el sector privado para posiblemente privatizar o avanzar en un camino de privatización de la salud pública brasileña. Vos recordás que cuando la pandemia empezó a golpear en América del Sur, Sudamérica, esto fue un tema para Bolsonaro. Fue quizás el primer tema bravo. ¿Qué quiere decir privatizar la salud pública? Sobre todo, la salud pública en un todo, que empezara a pertenecer simplemente a empresa, que solamente aquellos que tienen la posibilidad de acceder a salud privada puedan ser atendidos, todo eso. Lo que se decía en ese decreto era que le autorizaba al sector privado a presentar modelos de negocios para la modernización y construcción de las unidades básicas de salud. ¿Qué son las unidades básicas de salud? Las salitas de atención primaria, ¿no? Lo que dijo básicamente después cuando salió a retractarse y lo hizo a través de su cuenta de Twitter el presidente Jair Bolsonaro es que él en verdad no quería esto, sino que lo que quería era terminar con la construcción de unas obras que se habían iniciado y no habían terminado. Bueno. Ahora, esto no fue así, digamos, solamente él lo interpretó de esta manera porque fue criticado por un amplio abanico político, por el arco político, además dentro de su espacio político, por ejemplo, parlamentarios dentro del Congreso se opusieron a este decreto de Bolsonaro, pero una de las personas referentes de la política y referente de la oposición política brasileña, que es Dilma Rousseff, también lo expresó a través de su cuenta de Twitter. Por ahí tenemos el tweet para leer lo que decía la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que hacía una crítica muy contundente. Sí, imagino en un tono muy crítico. A ver si lo podemos mostrar. Mientras, es lógico que cualquiera critique de la vereda opuesta a Bolsonaro, pero también estás diciendo que hubo críticas en su sector. Sí, y de hecho su ministro dice que el decreto de Bolsonaro y Guedes, el ministro de Economía, que autoriza la privatización de estas unidades básicas de salud es un paso decisivo para la destrucción del sistema único de salud. Más de 150 millones de brasileños tienen apenas este sistema público de salud como forma de acceso a la atención médica. Claro. Una crítica dura donde dice que Bolsonaro en plena pandemia decide abrir este camino de la privatización y que es un atentado contra la población y contra la Constitución. Obviamente, digo, hablar de esto, insinuar simplemente, de hecho tuvo que retractarlo, lo dio de baja este decreto, dejando en evidencia que algo raro había en ese decreto. Digo, en plena pandemia, en plena emergencia sanitaria. Y fuera de ella también. Y fuera de ella también, pero ya hasta sería otro debate. Pero en este contexto es realmente, por lo menos un poco desalmado desde la política y bueno, recibió las críticas e presionaron para que fueran para atrás con todo esto. Otro día nos explicás el 52%, ¿sí?